Bueno, me alegra saludarlos. Mi nombre es Yormeri Álvarez. Soy psicóloga, soy licenciada en Humanidades. Curso cuarto año de doctorado del DIPE, el doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación con la Universidad de Barcelona. El trabajo que les vengo a presentar se titula Reflexión pedagógica, un puente entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Esta es una investigación cualitativa y está enmarcada dentro de las temáticas de la psicología y la educación. Espero que les resulte bien interesante. Muchas gracias. Bueno, digamos que como antecedentes de nuestra temática tenemos que en la formación del profesorado ha primado por muchos años el modelo de formación de teoría a la práctica, que considera que una vez adquiridos los conocimientos en las aulas, los profesores ya tienen todo el bagaje para transferir de manera simple a la práctica pedagógica lo que deben enseñar. Digamos que eso supone un comportamiento de parte de los profesores desde su pensamiento racional, consciente y deliberado, lo que uno ve que en la práctica no siempre es así. Tenemos que definitivamente el modelo de la racionalidad técnica tiene bastantes limitaciones, pues porque, como afirma Sean, digamos que ese modelo queda limitado a la realidad de la práctica, porque las situaciones educativas son muchísimo más complejas, inciertas, únicas, inestables y generadoras de conflictos de valor como para poderlas solucionar con una fórmula teórica. Entonces surge hace algunos años a nivel de investigación la necesidad de trabajar en reflexión como un puente para conectar lo que son los aspectos teóricos que son bien importantes también a la hora de hablar de enseñanza y aprendizaje, son también bien importantes, pero también son bien importantes todos los aspectos que tienen que ver con la práctica del profesor. Entonces, la reflexión resulta un pilar fundamental en la formación de los profesores del siglo XXI. Bueno, realmente, ¿cuál es nuestro objetivo a nivel de investigación? Pues explorar un poco cómo es el nivel de reflexión, cómo es que reflexionan profesores expertos con relación a las situaciones concretas de su práctica. Y pues además identificar aspectos que nos puedan servir para conectar la teoría y la práctica que, como ya hemos visto, siempre ha estado tan fragmentada, y eso se ve y se refleja en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A nivel de marco teórico, pues nuestro fundamento definitivamente es el marco sociocultural. Y desde ahí, pues Dewey, con su postura con relación a lo que es la reflexión y la importancia tan vital que tiene en la formación de los profesores y seguramente de todas las personas. Entonces, la reflexión hace alusión a ese proceso de pensamiento que todas las personas podemos tener, en el que se da, digamos que coherencia a una situación que inicialmente es incierta. Surge de una situación problemática, de una situación que ha causado perplejidad o inquietud y que nos obliga a pensar un poco más sobre lo sucedido. Otro aspecto, como lo veíamos, es que pues definitivamente el conocimiento teórico no basta para solucionar las situaciones concretas de la práctica. Entonces, tenemos que los profesores tienen un conocimiento práctico que es diferente definitivamente al teórico, tiene en cuenta aspectos más humanos del profesor. Al contrario del conocimiento teórico, el conocimiento práctico es más específico que genérico, es más holístico que analítico, es más cercano a la imagen que a lo proposicional, y está muchísimo más cargado a nivel emocional y moral que ser objetivo. Entonces, esa es una definición que nos presenta Clara y Maurín con relación al conocimiento práctico.
Ahora hablemos de las narrativas. ¿Por qué hemos elegido las narrativas? Pues porque las narrativas definitivamente, dada su construcción individual, son un espejo colectivo que forma parte de la propia cultura. Nos hemos fundamentado también en Brunner, teórico sociocultural con amplia experiencia en narración. Vemos cómo las narrativas elicitan procesos de pensamiento, le ayudan a los profesores a caer en cuenta de cómo hacen su trabajo, a hacer conciencia, los invitan a cambiar, a mover algunos patrones, a identificar sus fortalezas. Así es de que las narrativas nos han resultado un recurso espectacular para poder trabajar con la experiencia real de los profesores. Bueno, hablemos a nivel metodológico cómo se ha llevado a cabo este estudio. Definitivamente este estudio es un estudio exploratorio. Se ha llevado a cabo con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, de la cual formo parte yo hace bastantes años. La escuela forma niños de sexto a undécimo a nivel académico y a nivel técnico. Pues tiene más de 100 años, es liderada por los hermanos de La Salle y saca excelentes profesionales a nivel de rendimiento y de pruebas. ICFES y de Universidad Nacional pasan muchos porque el rendimiento académico es muy bueno. Hemos trabajado con 10 profesores que han querido colaborarnos, 5 del área técnica y 5 del área académica. Los profesores del área técnica, pues bueno, digamos que tienen un ejercicio a nivel de enseñanza y aprendizaje más práctico en sus aulas, mientras que los profesores académicos transmiten asignaturas más teóricas. ¿Cuál fue la situación o el procedimiento de recogida de datos? Pues definitivamente les pedimos a los profesores que escribieran 2 situaciones que les hubieran dejado bastante inquietos, como que los hubiera dejado pensando, que les hubiera causado cierto nivel de perplejidad. Una por lo satisfactoria y otro por la insatisfactoria. Debían escribir esas dos situaciones con 2 aspectos cada una. Primero, describirla lo más concienzudamente posible, digamos que para que los otros se la puedan representar como si hubieran estado presentes ahí en la situación, ¿sí? Bien descrita. Y luego ellos deberían hacer una reflexión personal sobre esa situación. Entonces cada uno escribió dos narrativas con sus descripciones y su análisis reflexivo de cada una. Recordemos que los profesores debían escribir cada uno 2 situaciones, 2 narrativas, una satisfactoria y una insatisfactoria, y en cada una hacer una descripción y hacer un análisis reflexivo de esa descripción. Pues en últimas de lo que obtuvimos, 9 realizaron la reflexión, 9 académicos realizaron la narración y la reflexión correspondiente y 7 técnicos. En últimas tenemos datos de 16 narrativas escritas por los profesores con su respectiva reflexión. Entonces, con relación a eso, pues les voy a contar, digamos que cómo a nivel metodológico se procede para realizar la categorización. Entonces, tomamos como base un estudio del grupo de investigación de Barcelona del 2017 que realizaron Maurí, Clara, Colomina, Honrubia, Martínez y Cubero. Ellos proponen dentro de las categorías de las narrativas escritas por maestros noveles, proponen 4 de las categorías que tomamos acá. La primera pues es la problematización, que pues definitivamente hace referencia a lo que necesita el profesor clarificar. Y aparte de que es lo que necesita el profesor clarificar, pues es el interrogante que elicita el proceso reflexivo, que en cierto modo pues desafía nuestras certidumbres, nuestras creencias, y que el profesor definitivamente requiere
trabajar un poco más, reflexionar más. Bueno, la segunda categoría puede ser la interpretación. A través del juicio se aclaran los hechos confusos. ¿A qué hace referencia a eso? Pues la interpretación definitivamente hace referencia a esa necesidad del profesor poder comprender qué es lo que pasa en esta situación y por qué. Entonces identifica algunos factores, explicita relaciones más desde su experiencia, y pues, como les digo, busca más comprender que no ni evaluar ni criticar. Entonces es ese proceso como comprensivo con el que busca dar claridad a lo que no entiende. Bueno, luego tenemos la categoría valoración. Son como esos juicios de valor político, moral o ético. Es como cuando el profesor manifiesta niveles de acuerdo o desacuerdo con algo o alguien relacionado con la situación. Y por último, pues, luego vienen las propuestas para la acción, que pues estas propuestas para la acción tienen que ver con esas acciones que los profesores suelen tomar frente a un problema o una dificultad. Siempre los maestros están definiendo y están presentando propuestas para la acción, para solucionar los problemas que les surgen en la práctica pedagógica. La última categoría sí la hemos tomado de los textos de Dewey, nuestro pionero, y se refiere a las conclusiones. Entonces, como que las conclusiones hacen referencia a aquello que después del profesor pensar suficientemente, argumentar, es aquello con lo que él se quiere quedar. Entonces es como la conclusión, son esas expresiones que usa el profesor para dar coherencia a sus argumentos. Identificar, pues, después de ese proceso reflexivo, con qué se queda. Hace alusión a aspectos más generales, aunque parte de la situación concreta. Y hay algo muy particular, y es que las conclusiones generalmente pues vienen al final del texto, obviamente, pero además los profesores las suelen conectar con el conocimiento, con su conocimiento teórico y con su conocimiento técnico. Bueno, a nivel de resultados, pues bueno, les quiero recordar que los resultados de este estudio son sobre la reflexión que hacen los profesores respecto a la descripción de la situación que escribieron. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues como resultados tenemos que a nivel de problema, en 75%, 12 de 16 narrativas evidencia un problema concreto que elicita la reflexión. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que definitivamente en esa situación hay unos personajes, hay unos hechos, hay unas acciones que hacen que la situación pues sea concreta. A diferencia de los otros cuatro casos en los que se enuncia una problemática más global, ¿sí? Más general. Entonces, pues también es adecuado decir que digamos que cuando el profesor hace parte del problema, pues influye en su manera, en su representación de realizar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la segunda categoría, que es la interpretación, pues es la más citada por los profesores después del problema. Un 28.5%, 12 de 42 citas, intentan dar significado y sentido a la acción por medio de la interpretación. Teniendo en cuenta la valoración, hay un nivel muy bajo. Recuerden que la valoración hace alusión a esos juicios de valor que realizan los profesores para adoptar una postura. Es como que en general ellos no tienden a mostrar acuerdo o desacuerdo con personajes o hechos de la situación, pues porque se presenta solo en un caso, solo un profesor lo presenta, 2,3% de las citas.
Con relación a las propuestas para la acción, pues como alternativas para resolver dificultades, vemos que en un 12%, 5 de 42 citas son propuestas o alternativas para resolver las dificultades. Y por último, pues las conclusiones son, digamos que una de las categorías que más citas presenta. 8 de 42 corresponde a los argumentos con los que definitivamente se quieren quedar los profesores. Como parte de los resultados, también quisiera compartirles las temáticas que surgen de las situaciones que inquietan a los profesores. Pues por un lado tenemos las temáticas relacionadas con la afectividad, con la comunicación, con el contenido curricular, con la motivación y con las normas. Como podemos ver aquí en la figura, vemos como los profesores académicos sobre todo tienen inclinación o les inquietan los temas relacionados con el contenido curricular. Por ejemplo, las diferencias individuales frente al aprendizaje, los procesos evaluativos que se llevan a cabo que algunos sienten que no tienen revisión ni reflexión, el énfasis que se hace en lo académico, dejando de lado los aspectos más humanos. En segundo término, pues están interesados por los aspectos que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Como que en últimas también les preocupa esa falta de diálogo entre ellos, esa falta de diálogo con los estudiantes. Y surge frente a eso, frente a la comunicación, como el dilema de darle importancia al rendimiento o darle importancia a escuchar y a validar las voces de los estudiantes. Y pues en último término tenemos el tema relacionado con la afectividad. Y hay, por ejemplo, uno de los temas que surge es como a veces los profesores no saben cómo manejar las situaciones relacionadas con una mamá sobreprotectora o unos padres sobreprotectores. Bueno, por el lado del interés que tienen las temáticas para los profesores técnicos, pues tenemos que la que más les interesa, pues es la comunicación, muy seguida de la motivación. Por ejemplo, igual, digamos que la importancia y la necesidad de escuchar a los estudiantes, la motivación, pues en sus historias, en sus narraciones, los profesores comentan que pues ahora es un reto motivar a los niños hacia el aprendizaje, pues por tantos estímulos que tienen que les llaman la atención. Entonces no es tan fácil, además entre más días pues digamos que las generaciones más diferentes, entonces pues los aspectos motivacionales a ellos los preocupan. Y por último pues el aspecto de las normas, lo que hace alusión al respeto, al lenguaje, a utilizar un lenguaje asertivo. Llama la atención que en este estudio, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que son poquitos profesores los que participan en el estudio, ¿cierto? Entonces, digamos que a nivel académico no hay profesores que se interesen por la temática de la motivación y las normas, la motivación que es súper trascendental a nivel académico para los estudiantes, pues no hubo ningún caso a nivel de los profesores académicos y de las normas tampoco. Y por otro lado, los técnicos, pues tampoco presentan, digamos que temáticas relacionadas con la afectividad. Tal vez pues por lo que ellos tienen, digamos que en el colegio trabajan 4 días a nivel académico y un día completo en los talleres, en las especialidades. Entonces los profesores de técnica tienen un tiempo más amplio para compartir con sus estudiantes y según lo que nos comentan, pues también gestionan los problemas relacionados con lo afectivo, pues directamente con los estudiantes. Tal vez por eso acá no se evidencia. Por último, en los resultados, pues vemos cómo a nivel del análisis de las experiencias satisfactorias e insatisfactorias, los profesores académicos, digamos que para ellos las experiencias son satisfactorias
en el sentido de que se presenta en que hay una escucha, un diálogo con los estudiantes, y también les parecen satisfactorias las situaciones que tienen que ver con la pasión por la profesión de ser profesor. Para los profesores técnicos, pues ellos puntúan como satisfactorio el interés genuino por los estudiantes, escucharlos y motivarlos. Fíjense que de todos modos hay como mucha similitud. Ambos, tanto los profesores técnicos como académicos, afirman que cuando uno escucha a los estudiantes, dialoga, los motiva permanentemente, eso influye en la autoestima positiva de los niños y además los compromete con el aprendizaje. Por otro lado, pues teniendo en cuenta las experiencias insatisfactorias, los profesores afirman que son insatisfactorias para ellos porque como que no pueden trascender la pauta académica, sin más de las labores de dictar clase, planear, sacar notas, hacer refuerzos, bueno, todas las funciones inherentes al cargo, digamos que no pueden trascender esa pauta para escuchar, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Se limitan solamente a cumplir con eso. También afirman que para ellos es insatisfactorio, digamos, que no poder revisar esos procesos evaluativos. A veces hay muchos estudiantes que pierden y en vez de interrogarse como profesores por qué pasa eso, lo que pasa es que en ocasiones los profesores se sienten empoderados con la pérdida de los estudiantes. Parece absurdo, pero se da. Y por último, pues no saber gestionar la excesiva ayuda de algunas mamás, en especial de algunos padres y en especial de algunas mamás, y el egocentrismo que de una u otra manera transmite la sociedad y que traemos, creo que todos. Ellos, connotan los profesores como insatisfactorio, los profesores académicos como insatisfactorio, el egocentrismo de los estudiantes, pero sabemos que somos una sociedad muy egocéntrica. Por último, los profesores técnicos connotan como experiencia insatisfactoria, digamos que no poder motivar a los estudiantes lo suficiente para el aprendizaje. También hablan del manejo inadecuado de las redes y lo que decía ahorita, esa formación en valores, falta formación en valores, pero de una u otra manera es como la sociedad nuestra se ve reflejada también en las instituciones. Discusión. Bueno, nuestro objetivo principal era ver, digamos que las características de los procesos reflexivos de los profesores expertos, sin tener ninguna previa preparación. Entonces queremos destacar cinco cosas. Primero, que definitivamente el problema que surge de la inquietud de los profesores sí elicita procesos reflexivos que ayudan a los profesores a explicitar su conocimiento práctico. Segundo, pues el profesor encuadra, y es un término que utiliza Sean, encuadra o enfoca las cosas a las que les presta atención en relación con la situación y de eso depende su acción, de ese encuadre. Si él vincula o no su actuación, se dan diferentes opciones de aprendizaje tanto para él como para sus estudiantes. Eso desde un marco sociocultural es muy importante, la interacción entre profesores y estudiantes a la luz de los contenidos de aprendizaje. Tercero, las experiencias satisfactorias de todos los profesores enfatizan en el aspecto humano de la relación profesor-estudiante. Sin embargo, cuando uno va a ver la realidad, aunque los profesores lo tienen muy claro y les gustaría hacerlo y se preocupan por sus estudiantes, pues tiempos y espacios a nivel personal y a nivel institucional, vemos también que es necesario trabajarlos porque no los hay. Cuarto, aunque todos los profesores son muy competentes, excelentes, tienen amplia experiencia, pues reconocen que trabajan muy solos y que falta incentivar un trabajo colaborativo.
Y el último aspecto, pues ya lo enunciamos en algún momento, son esos aspectos sociales que afectan la formación de los estudiantes y afectan las instituciones. A nivel sistémico, por ejemplo, los antivalores, el manejo inadecuado de las redes, las pautas familiares disfuncionales, influyen en la manera como nosotros llevamos a cabo, interfieren en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, más que otra cosa. Bueno, en nuestras conclusiones, pues vamos a sintetizar lo más que podamos. La primera, pues definitivamente hay una necesidad de una formación más situada y social, pasar de ese modelo de formación teoría a la práctica para realizar una formación en los lugares de trabajo situados y sociales con las realidades de la práctica pedagógica. Y este es un primer intento. Segundo, pues continuar incentivando los procesos reflexivos para hacer explícito el conocimiento práctico de los profesores expertos, que ellos sean los que los puedan construir, lo puedan explicitar, lo puedan utilizar, lo puedan compartir. Muy interesante. Además de que mediante el conocimiento práctico, pues definitivamente los profesores caen en cuenta de sus propias representaciones. Eh, el conocimiento práctico pues es individual, se basa en la experiencia del profesor, aunque no siempre la saben argumentar, saben que está ahí, es personal e intransferible y se aplica a situaciones concretas de la práctica. Entonces, tal vez de las cosas más importantes es explicitar los conocimientos que tienen los profesores de tantos años para poder escribir y teorizar sobre ese conocimiento. Y conectado con eso, pues este trabajo muestra la importancia de trabajar con narrativas. Cuando los profesores escriben contando sus historias, hacen mucho más que registrar eventos. Cambian formas de pensar y de actuar, se motivan a modificar sus prácticas, asumen una actitud crítica y reflexiva de su desempeño y toman conciencia de lo que saben y de lo que deben aprender. Y por último, pues los recursos de la escuela y el talento de los profesores expertos, ¿no? Definitivamente es un bagaje muy grande el que tenemos con qué trabajar. Los profesores pues tienen una parte que saben bastante, tienen buena voluntad, tienen una actitud abierta, eh, tienen interés en investigar, tienen compromiso con este tipo de actividades. Obviamente tenemos que contar con el aval de la institución, pero también ellos están dispuestos. Creo que hay un gran potencial para poder continuar nuestro trabajo investigativo, porque cuando trabajamos con profesores, pues definitivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje seguramente que van a cualificarse. Y por supuesto la formación de nuestros estudiantes desde el siglo XXI pues tiene posibilidades de mejorar. Bueno, ya para terminar, pues les recuerdo que mi nombre es Yormería Álvarez Jiménez. Curso cuarto año de doctorado en Psicología de la Educación con la Universidad de Barcelona. Soy psicóloga, soy licenciada en Humanidades. Tengo una maestría en Psicología Clínica y de Familia. Y bueno, tengo que dar las gracias a las instituciones que me han ayudado para poder llevar a cabo este gran sueño. Por un lado, pues la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en la cual trabajo, hago parte de esta comunidad hace mucho tiempo. Y por otro lado, Colfuturo. Entonces, la verdad es que les agradezco a todos los que han contribuido para realmente hacer realidad este sueño. Me encanta la investigación y pues sobre todo espero que esto redunde en beneficio y mejora de nuestra educación. Muchas gracias.